Buenas noches, que Dios los bendiga una vez más. Bien, hemos terminado el día sábado, terminamos con la serie titulada Buenas y malas costumbres. Ahora entramos a una nueva serie. Esta serie tiene mayor carácter en nuestra teología. Hoy vamos a hablar una nueva serie que se titula Conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Uno de los grandes problemas que las iglesias tienen es que muchos cristianos no conocen al Dios de la Biblia. Se han creado un concepto sobre Dios, pero no es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Vamos a empezar con el primer tema. Son 32 temas que ruego que no se los pierda. Traiga lápiz, papel y Biblia, porque estas 32 clases o enseñanzas, si usted se las pierde, usted será un cristiano mediocre en el conocimiento de Dios. Si usted mantiene este curso de 32 enseñanzas, usted será un buen teólogo. La teología es importante. El tema de hoy se titula Dios es soberano. El libro de Job 42, versículo 2. Vamos a darle lectura a la bendita palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una vez más, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tome asiento, póngase cómodo porque vamos a entrar en el conocimiento de Dios. Les decía que uno de los grandes flagelos que la iglesia cristiana del siglo XXI atraviesa es la falta de conocimiento, la falta de líderes preparados, la falta de pastores preparados. Ese es el gran problema que tiene la iglesia en la actualidad. No hay otro problema que tiene. La iglesia en la actualidad tiene infraestructura, tiene buenos templos, tiene buenas butacas, pantallas gigantes, buenos músicos, tiene escuadrones de oración. Ayunan 3 veces a la semana como el fariseo de Lucas 18, verso 9. Tienen economía, tienen todo lo que una institución del mundo anhela tener, o tuviese, o tuviera. Pero lo que no tiene la iglesia es el conocimiento de Dios. Me refiero a algunas, pero la mayoría de iglesias no conocen a Dios. Sus miembros, sus feligreses o congregantes no conocen a Dios. No lo conocen. Ellos se han creado un concepto de Dios. Ellos tienen un pensamiento esporádico de Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y al no conocer al Dios de la Biblia, entonces no hay temor, entonces no habrá santidad, entonces no habrá respeto a Dios. Jamás permitiremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, porque si no conocemos a Dios, es imposible que le podamos obedecer. Es imposible que le podamos obedecer. Bien, Dios es soberano. Esa es la plataforma que he tomado como la primera enseñanza de este curso de teología sobre el carácter de Dios. Dios es soberano y necesitamos saber qué significa la palabra soberano. Sé que ustedes han oído decir a muchos países, decir nuestro país tiene soberanía, pero es mentira. Casi todos los países no tienen soberanía, excepto algunos países musulmanes o árabes. Pero los países latinoamericanos, hablar de soberanía, eso es una mentira. No tienen soberanía.
Ahora, lo que yo quiero inyectar en sus mentes es que nosotros debemos conocer que Dios es soberano. ¿Y qué significa esa palabra soberano? Viene de la palabra latín omnia. Omnia, O-M-N-I-A, omnia, que significa sobre todo. O sea, Dios está sobre todo, gobierna todo, tiene toda la autoridad en el universo, en los cielos y en todos los espacios que puedan existir. Dios es sobre todo. Eso significa soberano. Eso significa soberano, sobre todo. No como dicen los falsos apostólicos y proféticos del siglo de hoy. Ellos dicen Dios es sobrenatural. No. Dios no es sobrenatural. Dios está sobre todo. Es todopoderoso. Desde ahí tenemos que entender. Pero también tenemos que entender una de los atributos de la soberanía que Dios tiene como Dios soberano, es la aceidad. La aceidad. A de avión, S de sapo, E de enano, I de iglesia, D de dado, A de alianza y D de dado. Aceidad. ¿Qué significa la aceidad? A usted un día le van a decir: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Y nosotros decimos: yo no sé. Yo no sé. Es verdad que la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas a nosotros. Pero Dios quiso revelarnos su existencia. Entonces siempre le van a preguntar a usted. Y ese es el ABC del cristiano o del cristianismo: saber quién es Dios, saber de la existencia de Dios. La aceidad es un atributo que posee Dios, que significa existencia por sí mismo. O sea, Dios existe por sí mismo y es autor de la existencia. O sea, Dios es, nada más. Dios existe por sí mismo. Dios es el autor de la existencia. Eso significa aceidad. Nadie en la creación o nada de la creación, escuche bien esto que es importante, se parece a Dios. Nada de eso. El concepto, amados santos, el concepto bíblico acerca de la soberanía de Dios es que Dios tiene los planes o hace planes perfectos, y estos planes perfectos no pueden ser frustrados ni por el bien ni por el mal. Escuche bien eso. En la soberanía de Dios, Él es el único gobernador. Él no necesita darle cuentas a nadie. Él hace como Él quiere. Y nadie puede frustrar los planes de Dios. Ni siquiera el mal. Ni siquiera alguna cosa creada. Porque Dios está sobre todo. No se olvide. Soberanía significa el que está sobre todo. Nada más. Nada más. Aceidad significa el que existe por sí mismo. No necesitó de nadie para existir. Él existe por sí mismo. Él es el autor de la existencia. Bien, vayamos viendo cómo se manifiesta la soberanía de Dios en el universo, en el mundo. Cómo se manifiesta la soberanía de Dios en la iglesia. Primero tenemos que saber y entender y meternos en la cabecita que Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control, nada más. Si usted piensa que el mundo es un caos y que el mundo va rumbo desconocido, si usted piensa que la gente hace lo que ellos quieren y lo que ellos quieren es lo que nosotros vemos y que no hay un control sobre las cosas, usted está equivocado. Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control de su creación. Dios no ha perdido el control ni en los cielos, ni en el universo, ni en la tierra. Él es
y Él siempre será. Él es y Él siempre será. Él es el de ayer, Él es el mismo de hoy y siempre será en el futuro. Estos principios que les estoy enseñando, que son muy importantes, si los tuviéramos aquí en la cabeza conectados, entonces tendríamos una perspectiva diferente de mirar a Dios o de ver a Dios. Nuestro concepto humano que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, la religión, la televisión y todas las influencias que llegaron a nuestra mente, tienen que ser erradicadas para poder recibir este concepto. Si usted quiere mezclar lo que yo voy a enseñar de aquí en adelante en un vaso con la mitad de agua o con el 70-80% de agua, se le va a caer la esencia. No podemos echar en un vaso que está casi lleno más líquido, porque se va a rebasar. Usted tiene que vaciar ese conocimiento equivocado que tenía sobre Dios y poder asumir el conocimiento que hoy le voy a dar. En el control de Dios, quiero que nosotros sepamos, dentro de la soberanía de Dios, dos cosas importantes que son muy, pero muy importantes. Hoy, en las iglesias apostólicas y proféticas del nuevo mover, yo le llamo tendencias, o la tendencia apostólica y profética y la tendencia pentecostal, ya están enseñando lo que se veía venir hace 10, 15 años. ¿Qué es lo que se veía venir hace 10, 15 años, pastor? Que se iba a enseñar que la razón tenía que ser desconectada del ser humano para poder ver la manifestación de Dios. Se le llama la desconexión de la razón para que la fe entre. ¿Sabe qué pasa cuando yo desconecto mi razón de la fe? Entra el fideísmo. El fideísmo, ¿qué significa el fideísmo? Una superfe que le da paso al misticismo. Si yo me desconecto de la razón que Dios la ha puesto, que está conectada con mi conciencia, entonces lo que yo voy a hacer en adelante, vivir en un misticismo. Todas las cosas para mí van a ser irreales y las voy a traer a la realidad. O sea, voy a tener una vida fantasiosa. Por ejemplo, los niños, cuando ellos nacen, su razón todavía no está desarrollada, no ha despertado en absoluto. ¿Y sabe usted que ellos son fantasiosos? ¿Sabía usted eso? Que los niños son fantasiosos. Usted le cuenta una historia y en la noche ya la sueñan, o se la imaginan, o viven pensando en esa historia, o se creen esa historia. ¿Sí sabía usted eso? Entonces, cuando los niños comienzan a tener razón y crecemos, ¿nos dejamos engañar por los cuentos? ¿Ah? ¿Alguien sabe si existió la Caperucita Roja? Es un cuento. Los niños creen que sí existió. ¿Alguien cree que sí existió el lobo feroz? Pues los niños creen que sí. Pero cuando tú ya creces, dicen, no, eso no existió. Porque ya no vives en la fantasía, sino vives conectado de la razón. Entonces, la razón y la conciencia, grabe esto en su cabeza, son dos factores importantes para conocer a Dios. La razón, escuche bien esto, la razón y la conciencia son dos factores importantes para poder conocer a Dios. Si no entramos al conocimiento de Dios, a la teología de Dios bíblica, con la razón y con la conciencia, usted se va a imbuir en una vida mística. Usted dice, pero no mencionó la fe. Bien, ahí viene la fe. La fe es el tercer factor. Ahora, ¿para qué yo necesito la fe? Si la razón y la conciencia son factores importantes para conocer a Dios, pero mediante la fe. O sea, la fe es el ingrediente principal para que la conciencia pueda conocer a Dios. Hay dos cosas que hoy se están enseñando en las iglesias. Uno es, Dios es incomprensible y Dios es inintendible. Yo le agregué uno más, el conocimiento. Para mucha gente, Dios es incomprensible y para otros es inintendible. Bien, nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra razón o nuestro razonamiento
basado en la fe. La fe no se puede desconectar de la razón, ni la razón se puede desconectar de la fe. Porque si la fe no está de por medio entre la conciencia y la razón, entonces no vas a poder creer en lo que dice la palabra. Porque para creer lo que dice la Biblia o lo que Dios ha dicho a través de la palabra, necesitas ¿qué? Fe. Necesitas fe. O sea, por más razón, por más inteligencia que usted tenga y lea la Biblia, si usted no tiene la fe, usted no va a entender a Dios. Entonces, para las personas que solamente quieren razonar la Biblia y no le agregan la fe, Dios se vuelve inintendible. Escuche bien esto. Para las personas que solamente quieren estudiar a Dios o la palabra con la razón y la conciencia, Dios se les va a volver inintendible. No van a entender. Vayan buscando Jeremías 9:23. No van a entender a Dios. Cuando pasan cosas feas, usted no lo va a entender. Lo que va a generar esa ininteligencia hacia Dios es blasfemar contra Dios. Lo que va a generar esa ininteligencia es rebelarse contra Dios. Pero si usted le agrega la fe a la razón y a la conciencia, usted va a obtener el conocimiento de Dios. Porque si usted no pone la fe en la razón y en la conciencia, su conocimiento solamente sería un conocimiento intelectual. Un conocimiento intelectual. Miremos qué dice Jeremías 9, versículo 23. Nuestra mente no puede comprender a Dios porque es finita. Nuestra inteligencia de comprensión para entender o comprender a Dios, los hechos, las acciones, no cabe porque es finita. Entonces, ¿qué necesita nuestra comprensión? ¿Qué necesita nuestra inteligencia? Necesita la fe. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 23. ¿Algún lector lo tiene ahí? Que se alabe, hasta ahí nomás, hija. Que se alabe ¿en qué? En conocerlo. ¿Y qué dice? Y entenderlo. Dios no quiere que lo comprendas. Ay, pero ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque tu mente es pequeña. Vas a comprender algunas cosas. ¿Sabe usted que los discípulos no comprendían cuando Jesús les decía: yo tengo que subir a Jerusalén y allí me van a matar, me van a golpear, me van a calumniar, me van a entregar ante los gentiles y me van a crucificar? ¿Comprendían los discípulos eso? No lo comprendían. Porque la mente del ser humano es finita. Usted no va a poder comprender a Dios si usted no tiene al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo una vez a los discípulos: lo que hoy les hablo no lo van a comprender hoy, pero después lo van a comprender. Pedro, en una oportunidad, él muy valiente dijo: Señor, yo no voy a permitir que a usted le hagan lo que usted ha mencionado. Yo voy a morir por usted. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Comprendió lo que Jesús le estaba diciendo? No. Pero luego Pedro recibe al Espíritu Santo, se llena de fe, y Pedro va a Roma y muere por causa de Jesús. ¿Comprendió después? Sí. Ahora, el no entender a Dios, un Dios inintendible. ¿Sabe lo que le conviene a los pentecostales o a las tendencias apostólicas y proféticas? Es que tú no entiendas. Por eso hoy se está predicando: a Dios no hay que entenderlo, usted nomás obedézcalo. Entonces el pastor se pone como vocero de Dios y te dice: Dios dice que hagas esto, Dios dice. Por eso que han pululado miles y miles de falsos profetas por ahí que andan diciendo: Dios dice. Dios dice. Ahora ellos son los voceros de Dios porque les inyectaron a los cristianos que no deben entender a Dios. ¿Cómo puedo obedecer a alguien si no entiendo su lenguaje, si no entiendo sus órdenes, si no lo conozco? Vamos al libro de Oseas 4:6. Bien. Lo que yo dije, comprender. Entender y comprender son dos cosas diferentes. El concepto de comprender es abarcar todo. Jamás podremos conocer a Dios en su totalidad, porque Dios es inmenso. La comprensión, ¿qué es la comprensión? Entender el por qué Dios hace una cosa.
Nosotros tenemos la Biblia, la cual Dios nos ha revelado su palabra para que nosotros lo conozcamos. ¿A través de qué? A través de la palabra. Podemos conocerlo con dos tipos de acciones. Por eso quiero que vayan a Romanos 1:18. Ahí está que la gente intelectual conoció a Dios, lo entendió. Miren lo que dice en base a tu pregunta. A Dios sí hay que entenderlo para poderlo obedecer. Pero ¿cuándo lo vamos a entender a Dios? Cuando lo conozcamos. Usted no puede entender a una persona del por qué hizo esto si usted no lo conoce. Por eso hay gente que dice: no hables así de él, tú no sabes con qué intención lo hizo. Pero cuando uno conoce a esa persona, uno dice: no, yo sí sé con qué intención lo hizo, porque tienes conocimiento de esa persona, porque esa persona de repente fue muy mala y sabes que lo hizo con ciertas intenciones. Si a Dios no lo conocemos, o sea, si no tenemos el conocimiento básico, intermedio sobre Dios, no lo vas a poder obedecer y no lo vas a poder entender. Porque mañana puede pasar algún problema en tu casa y entonces tú dices: pero si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasó eso? ¿Alguna vez han dicho eso? Si yo camino con Dios, yo estoy bien con Dios, yo no he pecado, yo hago las cosas bien con Dios, ¿y por qué me pasó eso? Y a veces no lo comprendemos, pero luego lo entendemos. Entonces, comprender y entender son dos cosas diferentes, no las una. Comprender a Dios en su plenitud es imposible. Nadie puede comprender a Dios en su plenitud, porque abarcarías todo. Pero Dios nos ha revelado, como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y las reveladas, a nosotros. ¿Y cuáles son las reveladas? Esto, aquí están todas las cosas reveladas. ¿Dios quiere que conozcas esto o quiere Dios que conozcas las cosas secretas? Por ejemplo, la ufología. La ufología es una ciencia que trata de conocer a Dios mediante sistemas científicos, mediante otras normas. Miremos lo que dice Romanos 1:18. ¿Qué dice Romanos 1:18? ¿Cómo la gente, les dije que hay dos formas de cómo tratar de conocer, una que no vale, y a pesar que Dios la va a tomar en cuenta, hay gente que a pesar de lo que ve, de lo que ha estudiado en la ciencia, sin embargo han doblado su corazón en contra de Dios. Miren el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le fue manifestado a los hombres, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dios de una forma trató de decirle al hombre: oiga, yo existo. ¿A través de qué? De las cosas creadas. Hoy el telescopio tiene otro nombre, no lo recuerdo, ya se me fue, lo tenía aquí en la mente. Es 10 veces mejor que el Hubble. Y este nuevo telescopio ha manifestado cosa que no quiere la ciencia doblar, porque sería tirarse abajo muchas enseñanzas universitarias. Por ejemplo, se dice que nunca existió el Big Bang. Nunca existió. Las estrellas siguen reproduciéndose, siguen teniendo el mismo color azul brillante. Entonces la explosión nunca existió. Y los científicos no quieren reconocer esto, porque estarían reconociendo la soberanía ¿de quién? De Dios. Estarían reconociendo que hay un Dios, que la tierra no se hizo por casualidad, que todas las cosas que han sucedido tiene inteligencia. Tiene que haber un diseñador inteligente para haber hecho el hombre, para haber hecho las estrellas, para haber hecho los satélites. Y este telescopio ha demostrado que la teoría del Big Bang no sirve. No lo proclaman a viva voz, porque entonces se frustrarían todos los universitarios que han pasado por esa onda o por esas enseñanzas, se caería abajo. Bien, nosotros tenemos que entender de que Dios desde el principio, en su soberanía, hermanos, mostró al hombre que él existía.
Pero sin embargo, el hombre, sabiendo que había inteligencia superior, no humana ni animal, el hombre empezó a adorar a los animales. Miren, note lo que dice ahí en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios a través de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Les dije que si la razón no va acompañada de la fe, no sirve. Sería un conocimiento intelectual solamente. Sería un conocimiento como los que van a la universidad. ¿Sabe cómo salen los universitarios después de haber estado en un partido político dentro de sus universidades? Salen medios ateos, salen orgullosos, salen pedantes. En lugar de salir humildes y sencillos, reconociendo que el conocimiento que han recibido los lleva a doblar sus rodillas, a reconocer al soberano, sin embargo salen autocreyéndose que ellos son semidioses. Salen a humillar a la gente, ahora son médicos, ahora son arquitectos, ahora tienes que decirles Señor, ahora tienes que vanagloriarlos, porque si no, no te dan trabajo, si no, no te saludan. Ellos ya se sienten semidioses. Entonces el conocimiento que Dios les dio para que lo glorificaran envaneció sus razonamientos. En su soberanía Dios mostró su amor a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas. Miren lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios y miremos cómo Dios, dice la Escritura, que cegó el entendimiento de los sabios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento, o sea, el razonamiento de los entendidos. ¿Qué hizo Dios con los famosos científicos en esta hora? ¿Qué está haciendo Dios con aquellos que antes sostenían la teoría de la evolución del Big Bang? Están confundidos. ¿Qué dice Dios? Yo destruiré el razonamiento, el entendimiento. O sea, Dios no les da la razón cuando ellos quieren decir que el hombre salió del mono. Dios los ha avergonzado porque no hay ADN que se parezca el del mono al del hombre. Los cromosomas son diferentes. Han tratado de hacer un experimento entre los espermas humanos y del mono y no sale nada más que algo deforme, hermano. Entonces es imposible. Ese razonamiento que por años se nos enseñó, que usted salía del mono y que usted había salido del mono sabio, el sapiens, y ¿dónde queda ese razonamiento? ¿Qué hace Dios? Destruye el razonamiento, la sabiduría de los sabios. Hoy los sabios deberían darle la gloria a Dios, pero Dios los alocó. Los alocó. Están creando robots para reemplazar a los humanos. Algún día esos androides que crean van a ir en contra de sus creadores. Bien, sigamos. Entonces, Oseas 4:6 nos advierte con mucha claridad y dice el profeta, que el pueblo de Dios se pierde por una única razón: porque le falta conocimiento. Porque no conoce ¿a quién? A Dios. El ABC del cristianismo, por ejemplo, tienes que estar arrepentido. Usted sabe que tiene que estar arrepentido. 2, usted sabe que la idolatría es pecado, es abominación ante Dios. 3, usted sabe que la brujería es pecado. Pero de pronto usted se descarría y lo primero que hace, corre a adorar a un ídolo. Corre a los brujos. Después de haber conocido a Dios supuestamente, eso significa que usted nunca conoció a Dios, porque la persona que conoce a Dios jamás, aunque se descarríe o se vaya a algún lugar, aunque esté solo, jamás se rebelaría inicuamente contra Dios. Y yo he podido ver personas que después que han estado en la iglesia, no voy a decir conocido a Dios porque no lo conocen, después de haber estado años en la iglesia, se descarrían, se les va todo el temor, hermano. Que para regresar de nuevo al cristianismo han pasado 20, 30 años. Dios ha tenido que hasta mandarlos casi al borde de la muerte para que entiendan. Pero he conocido cristianos que no han soportado ni siquiera una semana el estar descarriados.
porque el temor los ha embargado, porque conocieron al soberano y volvieron de nuevo a Dios. No se dejaban, caían y se levantaban porque había un temor. Pero el cristiano que se descarría y después de 5 o 6 años o alguien va y le dice vuelve a la iglesia, no, ahorita no, es porque nunca conoció a Dios. Si conociera a Dios, dijo el apóstol Pablo, no hubieran crucificado ¿a quién? ¿A quién no hubieran crucificado? A Jesucristo. Si los sabios, lea todo el texto del 1 Corintios 18 en adelante, ahí dice, si los sabios de ese entonces hubieran conocido a Dios, no hubieran crucificado a Jesús. ¿Por qué lo crucificaron los fariseos? Porque no conocían a Dios, pero tenían la Torá, cantaban coros, estaban en sus iglesias, eran reconocidos como rabinos, pero no conocían a Dios. Bien, aspecto número 2. Vamos al Salmo 24. Dios tiene el control. Mire lo que dice ahí en la soberanía de Dios. De Jehová es la tierra, Salmo 24:1, y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, ¿y quién más? Y los que en él habitan. Jehová es la tierra y su plenitud. ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el dueño? ¿Tú eres dueño del pedazo de tierra donde pisas? Tú no eres dueño. Yo no soy dueño de este pedazo de tierra. Si tú te adjudicas, dices yo soy dueño, es porque no conoces a Dios. Es porque no lo conoces a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Miren lo que dice Ezequiel 18:4. El alma del Hijo, el alma del Padre y todos los animales son mías, dice Jehová. Tu alma es de Dios. Si Él quiere, la manda al infierno. Si Él quiere, la manda al cielo. Son de Dios. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Cuando nosotros comenzamos a comprender que todo lo que tenemos es de Dios, ya no andamos viviendo afanados. Job en el capítulo 2 versículo 8, 9 y 10, él dijo: desnudo salí del vientre, ¿y cómo volveré a él? Desnudo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Conocía Job a Dios? Sí, lo conocía. Su mujer, cuando vio que Job perdió a los hijos, perdió las empresas, fue herido por una enfermedad, ¿sabe lo que le dijo esta mujer? Maldice a Dios. ¿Conocía esta mujer a Dios? No, pero sin embargo, en la abundancia, en la prosperidad, en los cultos, en las oraciones y en todo lo que Job hacía para Dios, la mujer estaba presente. Todo el mundo la veía y decía: ah, no, es una mujer de Dios. Pero cuando llega la situación o la circunstancia, es ahí donde se prueba el verdadero cristiano. En todo problema, en toda circunstancia que el cristiano pasa, es ahí donde se mide el conocimiento que usted tiene de Dios. Si usted conoce a Dios, entonces usted va a estar confiado que Él dijo: mira las aves del cielo, que no trabajan, no hilan, pero sin embargo mi Padre las alimenta. Miren las flores del campo, que ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Y le agrega el Señor diciendo: ¿no valen ustedes más que ellas? Si conocieras a Dios, ya no anduvieras afanado, ya no anduvieras corriendo de aquí para allá. Una cosa es las preocupaciones o las responsabilidades. La Biblia le llama a las preocupaciones responsabilidades, pero a la demasía de la preocupación o de la responsabilidad se le llama afán. La ciencia le dice presión. No, se le llama afán. Y el afán sí es un pecado, porque el afán ciega el entendimiento. Pero cuando nosotros entramos en el conocimiento y la comprensión acerca de Dios, vamos a comprender el segundo aspecto de su soberanía. Es muy importante. Dios hace como Él quiere. Miremos qué dice Salmos 135 versículo 6. Esto es una facultad del que está encima o sobre todo. Salmos 135, si alguien lo encontró, por favor, corre y me apoya. Salmos 135 versículo 6. Veamos que en la soberanía de Dios, Dios hace como Él quiere. A ver qué dice ahí.
Amén. Todo lo que Jehová quiere, Él pide permiso para hacerlo. ¿Así? No, Él lo hace. ¿A quién le pide permiso? A nadie. Pero no solamente lo dice de una forma genérica o general. Él lo dice de esta manera: todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿A dónde? ¿Dónde son los lugares que Él haría algo si Él quisiera? ¿Quiénes viven en la tierra? En el cielo, Señor, que viven los ángeles. ¿Quiénes viven en la tierra? Nosotros. Entonces, si Dios quiere quitarte la vida y dice, hoy hasta aquí nomás, ¿a quién le pide permiso? A nadie. Eso significa que Dios te tiene en su mano. Si tú reconoces que Dios es soberano, entonces tú reconoces que tu vida está en las manos de Dios. El Señor le dijo una vez, creo que en Job 21, Job llega a un momento de tanta presión por los amigos, porque comenzaron a cuestionarlo, a decirle, tú has pecado contra Dios, algo le has hecho a Dios, que Dios ha traído todo esto sobre ti. Job sabía que él no había pecado contra Dios, pero tanto era la presión de los amigos que él se puso a reclamarle a Dios. Y Dios le dice en una oportunidad, si yo tuviera hambre, Job, ¿te pediría a ti? ¿Te pediría que me des de comer? Claro que no. Si Dios tuviera hambre o alguna necesidad allá en el cielo, ¿Él vendría a la tierra a pedirnos algo? ¿Él tiene necesidad que usted lo adore? ¿Él está tan necesitado que usted pues doble sus rodillas y le diga santo? No. Él no tiene necesidad de nada. Nosotros somos salvos no porque merezcamos ser salvos. Dios no tiene ni un compromiso con nosotros de salvarnos. Él no tiene ni un compromiso. Es simplemente su misericordia. Es su misericordia. Entonces usted no está que, ay no, a mí Dios me va a salvar porque yo soy bueno, yo soy santo, yo sí congrego. No. No. En su soberanía Dios te salva porque a Él se le dio la gana. Disculpen la expresión. Porque Él quiere. Por eso dice, Jehová todo lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares. ¿Por qué hay maremotos? ¿Por qué los provoca? En los abismos. ¿Qué son los abismos? Los volcanes. Cuando hay erupciones, Él los provoca porque Él quiere. Él no le pide permiso a nadie. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Salmo 115 versículo 3. A ver qué nos dice ahí la escritura. Vamos a reforzar nuestra teología con la Biblia. Amén. Nuestro Dios vive en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y Él dijo un día que todo lo que Él hizo era bueno, en gran manera. Todo lo que Él quiso, Él ha hecho. Vamos a respaldar otro versículo, Isaías 46:10. Isaías 46:10. Sigamos respaldando nuestra tesis sobre la soberanía de Dios, para que sea bien complementada, fortificada en la escritura. 46:10, ¿qué dice ahí? Que anunció lo por venir desde el principio, o quien anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que dijo, mi consejo permanece para siempre y haré todo lo que yo quiera. Haré todo lo que quiero. O sea, Dios no se limita o no está supeditado o limitado al hombre. Por eso es que a mí me llena de mucha indignación cuando veo iglesias donde se atreven a decirle, cuando cuente 3, pero no tengo palabras. O sea, el hermano, el pastor le cuenta a Dios 3 y Dios tiene que venir enseguida, ¿qué? A hacer lo que Él dice. Esa es una malcriadez, hermano. Entonces ese pastor o ese líder no conoce a Dios, porque si conociera quién es Dios, temblaría. Jamás levantaría su dedo diciéndole a Dios hasta cuando cuente 3. Cuando no conocemos a Dios,
hablamos mal de Dios. Aún el concepto, escuche bien eso, aún el concepto que nosotros tenemos de Dios es hablar mal de Dios, porque no es lo que Dios dice que es Él o que es Él. Si yo pienso que Dios es un Dios lleno de amor y le quito la cualidad de un Dios justo, entonces estoy hablando mal de Dios. Los testigos de Jehová dicen: es imposible que Dios, que es lleno de amor, que Dios por naturaleza es amor, haya creado el infierno. Entonces Dios es un Dios injusto, y eso significa que esa gente está hablando bien o mal de Dios. Está hablando mal de Dios. Si yo le quito un atributo porque a mí me conviene pensar de que Dios pues siempre va a estar a mi lado, y cada vez que yo quiero algo, Él va a correr y me va a dar como un niño malcriado que lloro y entonces Él me da. Entonces cada vez que yo quiero algo me pongo a gritarlo a Dios o a hacerle a Dios huelga de hambre, porque está muy común hacerle a Dios huelga de hambre y lo confunden con el ayuno. Entonces hay hermanos que dicen: se enfermó mi mamá, voy a ayunar y yo no me levanto del ayuno hasta que Dios sane a mi madre. Eso es hacerle huelga de hambre a Dios. Como los profesores, como los policías. Bueno, los policías no hacen eso. Como las instituciones que se encadenan, no comen y dicen: no vamos a comer hasta que el Estado o el gobernante nos haga caso. El ayuno tiene otra cosa, otro trasfondo, otro sentido. Esto se le conoce como huelga de hambre. Esa gente no conoce a Dios. Miremos otro texto. Daniel 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra, ¿cómo los considera Dios? Como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien, no hay quien detenga su mano o le diga: ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo considera Dios a los seres humanos? Ay, como princesito de Dios. Tú eres una princesita. Dios te considera como nada. Después de Cristo en tu vida, tú eres nada. Si sacamos a Cristo de nuestra vida, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nada. Somos pecadores, merecedores del infierno. Pero por el amor que Dios le tiene a Cristo, no a ti, a Cristo, Dios no ama a los pecadores. Y se lo voy a demostrar. Dios está fastidiado, enojado, airado con el pecador. No con el pecado, porque Él sabe que por causa del pecado esto se va a dar y Él tiene que destruirlo al final. El pecado va a ser destruido al final. Dios odia al pecador. Está airado con el pecador. Y lo vamos a ver conforme a la Biblia. Entonces la gente dice: no, Dios me ama. Mira, escuché a un predicador de estos de la nueva tendencia de la iglesia emergente que recién está cogiendo cuerpo, y que está cogiendo tremendo cuerpo. Esas iglesias se arman en un año y en un año ya tienen 1,000, 2,000 congregantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios te ama tal y cual tú eres. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No dice eso la Biblia. El amor que Dios mostró en el libro de San Juan 3:16 es a través de su Hijo. Es a través de su Hijo. Pero si usted rechaza al Hijo, ¿qué dice el versículo 17? Que usted será condenado. O sea, Dios te ama por el Hijo. Él no te ama por ser lo que tú eres. Él te aborrece, Él me aborrece. Me aborrece porque en mí está morando el pecado, hermano. Y ya vamos a verlo en el segundo atributo del carácter de Dios sobre la santidad. ¿Por qué Dios aborrece al ser humano? ¿Por qué no lo puede ni mirar? ¿Por qué quisiera destruirlo y hacer una nueva generación diferente? Ese es el deseo del Padre. Pero por el Hijo es que nosotros existimos, y por el Hijo es que todavía este mundo no ha sido juzgado. Porque si fuera de otra manera, hermano mío, ya no existiéramos hoy. Ya no estuviera esta
esta generación que hoy nosotros existimos, porque la ira de Dios está incendiándose de una manera muy fuerte. Vamos a ver qué dice Romanos 9, 19, 21. Y alguien váyase a Job 9, 12. Romanos 9, 19, 21. Dios te ama a pesar de lo que eres, no por lo que eres. Cambia ese pensamiento. Dios te ama a pesar de lo que eres. Que eres pecador. Dios no te ama como eres, porque eres pecador. Esa es la teología bíblica. La teología de la iglesia emergente es: Dios te ama como eres. No importa si eres homosexual, si eres lesbiana, si practicas la zoofilia, si eres un mentiroso. No, Dios te ama. No, aquí todos Dios los ama tal como son. No, Dios te ama a pesar de lo que eres, no como eres. A ver qué dice Romanos 9, 19, 21, por favor, ayúdenme. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire lo que estoy leyendo. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra o otro de deshonra? Miren lo que dice el texto. Pero tú dirás: ¿para qué pues inculpa? ¿Acaso habrá alguien que pueda resistir a su voluntad? ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés le dijo: yo no puedo ir a Egipto, yo voy y me matan. Además, no sé hablar, no, yo no, escógete a otro. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, voy a llamar a tu hermano Aarón, quien va a ser tu habla, tu voz. Tú ve, nadie te tocará en Egipto. ¿Pudo resistir Moisés a la voluntad de Dios? Cuando Dios llamó a Noé, le preguntó: oye Noé, ¿te parece, Noé, si hacemos una barca? ¿Estás de acuerdo, Noé, si hacemos una barca para salvar a la gente? Dios preguntará cuando llama a alguien a hacer su voluntad si está de acuerdo o no. Jamás. Jamás. Dios es un Dios imponente. Nadie se puede resistir a la voluntad de Dios. Mas antes, miren el consejo que es riesgoso. ¿Quién eres tú para ponerte a pelear con Dios? Estoy en el versículo 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y sabe usted que a nosotros nos encanta altercar con Dios? Nos gusta reclamarle a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda Dios? Y yo que confío en Dios y no me ayuda. Oye, pedazo de barro, ¿quién eres tú para decirle al hacedor o pelear con el hacedor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: ¿por qué haces esto? Si nosotros no merecemos absolutamente nada de Dios, porque cuando nos dio todo a la mano, comida, bendición, vida eterna, nos dio todo. ¿Qué hicimos nosotros en la persona de nuestro padre Adán? ¿Qué hicimos? Lo echamos a perder. Lo echamos a perder. Luego nos dio a Jesucristo para salvarnos. ¿Qué estamos haciendo con su Hijo? Miren lo que dice Hebreo, cómo Dios está tan airado, porque primero nos dio un paraíso, nos dio una tierra limpia, una tierra sana, y nosotros le echamos a perder. Luego viene el Señor y nos da a su Hijo. Y miren lo que estamos haciendo con su Hijo. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos testigos debe morir ya. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuimos santificados, y se enfrentara al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en las manos de Dios.
¿Queremos jugarnos con Dios? Juguémonos con Dios y vamos a caer en las manos más horrendas. En una versión dice en las peores manos. Ay, ¿cómo va a decir usted que Dios, sus manos son las peores? Cuando tú pisas al Hijo de Dios, cuando tú menosprecias a Jesucristo, cuando tienes la sangre de Jesús como cualquier cosa, y cuando te enfrentas al Espíritu de gracia, tú caes en las peores manos. Y las peores manos en las cuales el hombre puede caer no son en las manos del diablo. ¿En cuál mano son? En las de Dios. Por eso les digo que estas enseñanzas que vienen es para conocer a Dios. Van a ser muy tajantes, muy duras, pero nos van a enseñar a conocer a Dios. Recién van a ser el temor a Dios en su vida. Porque después de esto, si hacemos lo contrario, recuerde que están las peores manos en las cuales no vamos a salir ilesos de ahí. Terminemos. Job 9:12, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Job 9:12? Y aquí él arrebatará, matará, si él quiere. Él permitió que murieran los hijos de Job. ¿Cuántos tenía? 9 hijos. Y los mató en un día. En un día. Él permitió que toda la fortuna de Job quebrara a Job en una hora. En una hora. Las empresas hoy quiebran paulatinamente, pero Job quebró en una hora. Y al día siguiente, Job fue herido con la peor enfermedad que existía. 10 hijos tenía. 10 hijos. Si con la justa se nos muere uno y no podemos vivir con ese dolor, ¿qué serán 10? Por eso Job dice: he aquí él arrebatará. ¿Qué significa? Jehová dio, Jehová quitó. Él arrebatará. ¿Quién le hará desistir? ¿Quién le dirá: oye, ¿qué haces? ¿Por qué, Señor, a mí me pasan cosas malas? ¿Por qué, Señor, yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él no? ¿Quién le va a decir a Dios por qué? ¿O quién se atreve a decirle a Dios por qué haces así con él y por qué haces así con ella? ¿Por qué a él sí lo bendices y por qué a mí no? Si Dios te contestara, te diría: porque a mí se me da la gana, pues. ¿Sí? Porque yo quiero. ¿Qué le dirías a él? Si tú le preguntaras eso a Dios: ¿por qué a él lo sanas y a mí no? ¿Por qué a él sí? Y él, que es tremendo, ¿por qué a mí no? Él te puede contestar de esa manera: porque quiero, pues. Porque él no está supeditado a las lágrimas de nadie. Él no está supeditado al ser humano. No, él no está supeditado a nada. Todo lo que él ha hecho por nosotros es por pura gracia, es por pura misericordia. En la soberanía de Dios, Dios manda. Póngase de pie. En la iglesia, en el mundo, en todos los espacios del universo, Dios manda. Vamos a decirle al Señor que nos perdone, porque hemos pensado que nosotros merecemos algo y hemos peleado con Él cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque nos hemos quejado de que las cosas no salgan como yo quiero. Te hemos reclamado del por qué permitiste esto o aquello, del por qué a otros sí los bendices, del por qué a otros les das ciertas cosas y a nosotros no. Nos hemos puesto a altercar contigo. Hemos mirado al cielo con ira, con enojo, ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que está sobre todo, que por misericordia no te desapareció. Hemos levantado nuestra boca para hablar mal de ti. Hemos levantado nuestra mirada para mirarte con fastidio, porque hemos pensado que somos importantes, porque nuestro orgullo nos ha hecho pensar que somos importantes, que somos muy importantes, superiores, que valemos algo. Cuanto tu palabra dice:
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece el favor de Dios. Nadie, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia, y no lo hemos entendido, Señor. Si el sol sale cada mañana y nos permites, Señor, ver el sol de cada mañana, es por tu gracia. No se cae ni una hoja de un árbol si no es por tu voluntad. No se hace un cabello blanco en nuestra cabeza si no es por tu voluntad. Todo, Señor, lo sujetaste a ti. Todo es tuyo, Señor. Nada es de nosotros. No hemos traído nada acá, y a veces nos adueñamos de las cosas que no son nuestras. Tú nos has dado las cosas para disfrutarlas, no para esclavizarnos. Señor, tú creaste al hombre para que el hombre te adorara, para que el hombre te sirviera, para que el hombre te representara acá en la tierra. No lo creaste al hombre para que se adueñe de las cosas. No creaste al hombre para que sea superior a ti. No creaste al hombre para que se sienta importante. Aún de barro nos hiciste. Aún de barro, Señor. ¿Quién es el barro para decirle al alfarero qué haces? ¿Por qué haces así? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios por qué haces así? A partir de hoy, Señor, en adelante, jamás levantaremos nuestra mirada al cielo si no es para adorarte, si no es para agradecerte, si no es para exaltarte. Jamás abriremos la boca al cielo si no es para exaltarte, para darte gloria, para agradecerte. Jamás levantaremos nuestra mirada al cielo para altercar contigo, para pelear contigo, para desafiarte. Porque las peores manos en las que podemos caer son en las tuyas, Señor. Ni siquiera en las manos del diablo serían tan peligrosas, tan malévolas como caer en tus manos. Es una verdad, Señor, que a veces no queremos aceptarla. Es una verdad que a veces decimos: ¿cómo es posible que las manos de Dios sean horrendas cuando pecamos, cuando pisoteamos la sangre de Jesús, cuando menospreciamos al Hijo? Hoy las manos del Padre están llenas de amor, porque Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Las manos de nuestro Dios están abiertas para aquel que quiere refugio, para aquel que quiere ser amado, para aquel que quiere recibir el perdón y la gracia del Señor. Pero también las manos del Señor son pesadas para aquel que se burla de Dios, para aquel que alterca contra Dios, para aquel que menosprecia a Jesús, para aquel que tuviere la sangre de Jesús como inmunda. Las manos de Dios son horrendas para aquel que se burlara de Él. Mi Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia, porque en verdad no te hemos conocido. Tú haces como tú quieres. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Vamos a darle unas palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermano Pastor Agner. Bien, amados hermanos, qué bueno es, ¿no? Cada día conocer, tener conocimiento de nuestro Dios. Es grandioso.